presentarte un poco más Perdón, Juan José, yo ya estoy adelantando vísperas, perdón. Ya adelantas algo de lo que escucharemos. Bueno. Efectivamente, gracias. Es para mí un gusto presentarles al doctor Alexandre Pomposo, primero por una amistad que tengo fortuna de compartir con él, y también por, pues, su labor intelectual, científica, desarrollada en múltiples ámbitos. Para mí es alguien muy conocido, para algunos profesores de ustedes igual, pero para la mayoría quizá no. Y por eso me permito hacer una breve presentación suya. Me ha enviado un CV bastante abreviado, pero creo que da suficiente idea de una personalidad, en lo intelectual diré, me limitaré a eso, bastante compleja, dinámica y ejemplar. Permítanme decir algunas líneas nada más. Entonces, el doctor Alexandre de Pomposo García Cohen es mexicano, licenciado en Ciencias Físicas por la UNAM y también doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, pero siempre merece ser destacado que el estudio doctoral que hizo ahí fue con una tesis dirigida ni más ni menos por el profesor Ilya Prigogine, una de las grandes figuras de la ciencia y del pensamiento sobre el mundo natural y la cultura, me atrevería a decir, Premio Nobel de Química. Adelante, también cursó estudios de licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica también, pero, por otro lado, es médico cirujano por la UNAM, y veremos cómo esto tiene, pues, sus consecuencias. Miembro actualmente de la Real Academia de Ciencias de Bélgica en calidad de investigador libre, y miembro de otras sociedades, por ejemplo, la Sociedad Francesa en Filosofía, la Sociedad de Neurociencias de París, la Fundación Javier Zubiri de Madrid y la Sociedad Mexicana de Cardiología. ¿Y todo esto por qué? Bueno, se puede explicar un tanto porque es jefe del Departamento de Investigación y profesor de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social de la Facultad de Medicina, donde también enseña neurociencias. Quisiera yo destacar finalmente dos cosas: la creación de un grupo, la creación reciente de un grupo interdisciplinario de investigación muy atrayente, al menos para muchos, sobre sistemas abiertos y complejidad, conocido por sus siglas SACO, de la Facultad de Medicina de la UNAM, y debo decir que me honra también el que pues haya aceptado ser miembro del Consejo Académico de nuestro Centro de Estudios en Ciencia y Religión de la UPAEP. Pero además de este currículum, déjeme decir que sobre todo para el tema que ahora nos va a presentar, el de la persona y trascendencia en el cruce de la fe y la razón en el pensamiento de Maimónides, creo que hay muchas razones también para haberle invitado, particularmente en torno a la figura de Maimónides. Porque como dijo el profesor Tomás en la mañana respecto de Ricoeur, el filósofo es un filósofo vivo que recoge de la historia y la tradición y la lanza a futuro. Y este es algo que hizo ejemplarmente Maimónides, o Rambam, como se le conoce en la tradición religiosa judía, que es también donde tiene un papel central, ¿no? Ya nos dirá mucho más sobre él. Solo quisiera decir que pues, nos sentimos muy afortunados de que haya aceptado y desde luego muy contentos de que esté presente ahora. Adelante, Alexandre, muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. El honor es totalmente mío. Pues como decía hace un momento, nos vamos a encontrar en un terreno que para muchos puede ser totalmente extraño y ajeno. La historia y las circunstancias han pasado así a lo largo de los siglos, de tal suerte que muchas veces se olvida en dónde están hundidas las raíces de lo que uno piensa y cree. Maimónides, el nombre Maimónides, bueno, también es en cierto aspecto un
no es realmente el nombre de él, era Moshe ben Maimon, sí, es el nombre real que tenía él, pero bueno, se le occidentalizó como Maimónides. Sabemos que este término ides, ¿verdad?, que viene desde el griego, que significa el mismo, o sea, como el mismo del padre, una especie de apéndice del padre, ¿verdad? Incluso es un término que se usa en medicina, cuando se habla de la extensión de una infección micológica en la piel que se va a otra parte del cuerpo, se habla de ides, precisamente, de la micosis. Bueno, entonces, en el caso de Maimónides, es un personaje que muchas veces es visto a través de otros prismas, como puede ser el de Tomás de Aquino, como puede ser de otros, ¿no?, que lo han mencionado, Nicolás de Cusa, y el mismo Descartes, Spinoza y otros, ¿no? Pero el caso es que merece la pena hacer el esfuerzo intelectual de echarse un clavado directamente en la época y en el pensamiento de Maimónides. Sabemos que la interpretación de la historia es una historia imposible, es un asunto imposible, porque si la misma historia contemporánea no somos al 100% jamás capaces de interpretarla, ¿qué decir del siglo XII? Entonces, y sin embargo, merece la pena el esfuerzo, porque en ese intento, una de las primeras cosas que se aprende es que esos personajes, como es el caso de Rambam es también otro acrónimo que se refiere a Rabbi Moshe ben Maimon, ¿sí? Rambam es una costumbre muy típica en el pensamiento judío, el usar hay Rambam con N, de niño al final, cuando se habla de Nachmanides, o cuando se habla de Abulafia, o cuando se habla de Moshe de León, o de otros. Entonces se recurre a esta idea, ¿no?, de hacer el acrónimo. Pero la verdad es que esto es algo muy interesante. Nos encontramos con un personaje verdaderamente adorable. Esa es la palabra que se podría mencionar sobre Maimónides. Él nace en una familia acomodada de negociantes, que no tiene problemas económicos, en Córdoba, en España. Entonces no es propiamente España, es Al-Andalus, es un emirato que hay allá, en el centro-sur de España. Pero hay una época dorada en la que hay una gran tolerancia y respeto entre las tres grandes religiones monoteístas. Así que él lleva su niñez y todo tranquilo, creciendo desde luego en la tradición judía, sefardí. Sin embargo, ya siendo un adulto joven, todavía joven, pero ya hacia la adultez, entra una oleada terrible que hoy apenas si nos la podemos imaginar, de los almohávides que entran en el sur de España, y que, para que la comparación sea justa, viene siendo exactamente el símil del actual Estado Islámico. Eso es lo que entra por el sur de España. La intolerancia, la sharia a todo lo que da. Entonces se instala no el miedo, sino el pánico, desde luego en todas las comunidades judías de España, y también en muchas mismas comunidades musulmanas. Por ejemplo, la de la familia de Averroes también se las ve negras, porque no están de acuerdo con esa visión de estos fanáticos que entran por el sur de España desde Marruecos. Entonces empiezan a emigrar. La familia de Maimónides se va a Alicante. Incluso durante algunos meses la familia de Averroes se refugia en casa de la familia de Maimónides. Estuvieron bajo el mismo techo algunos meses, Maimónides y Averroes. Finalmente la familia de Maimónides no soporta más estar ahí y pasan por Marruecos y se van a Fez. En Fez ahí se quedan varios años. Finalmente ahí muere el padre de Maimónides y él se va hacia Tierra Santa, se va hacia la región pasa por Jerusalén y llega a Tiberías. Ahí está un par de años y luego bajan hacia el Cairo. Y ahí es donde él va a morir, Maimónides. Maimónides es, antes que nada, hay que mencionarlo, médico. Es un médico, y un médico muy brillante. Es un médico que conoce perfectamente el pensamiento hipocrático, que recoge toda la larguísima tradición médica de árabes, judíos, en fin, es un hombre, un erudito definitivamente en su materia, y además es un hombre enamorado de la condición humana, con todo lo que eso implica. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque a partir de ahí es como él va a construir su pensamiento filosófico, metafísico y demás, ¿no?
Él sabe perfectamente que los seres humanos somos seres flacos en la voluntad, que somos seres extremadamente falibles, que somos impredecibles, pero que también somos profundamente singulares. Y él está convencido de eso, y en ese sentido es un gran solidario de esto. Esto es importante también saberlo porque es ahí donde se va a dar el canal por el cual Maimónides se va a interesar en el pensamiento aristotélico. Aristóteles, no olvidemos, era un hijo de médico, y es probablemente de ahí que venga la gran fractura filosófica entre Aristóteles y su maestro Platón, porque precisamente Aristóteles sí encuentra muy interesante el pensamiento de origen pitagórico que está en Platón, pero dice, es muy hermoso, pero tiene solamente un pequeño problema. Es falso. Es falso porque de cara a la condición humana, que puede ser brutalmente decrépita, miserable, ¿sí?, en donde toda tu alta filosofía y toda tu metafísica se van por el caño simplemente con una pequeña enfermedad. Pensemos cómo está la situación en el planeta hoy. Entonces, ahí sabemos cuán frágil son muchas veces nuestras grandes convicciones ideológicas, ¿no? Entonces, Aristóteles sabe eso y actúa en consecuencia. Aunque se han perdido obras de él, sabemos que estuvo profundamente interesado en lo biológico, en los animales, en los movimientos de los animales, la anatomía humana, etcétera, ¿no? Un hombre extremadamente avanzado a su época, Aristóteles, en muchos planos, ¿no? Maimónides sabe eso y le cautiva esta idea. Máxime que se da una coyuntura particularmente importante porque acaban de ser prácticamente traducidas al árabe un montón de obras de la filosofía griega, ¿sí? Entre ellas, por supuesto, las de Aristóteles. También van a pegar en Averroes, van a pegar en muchos otros, ¿no? Pero en el mundo del judaísmo es muy notable que un personaje tan brillante como Maimónides se interese en Aristóteles. ¿Por qué? Porque el judaísmo, que tiene una milenaria tradición ya para el siglo XII, pues como única base de datos, como único elemento referencial, tiene a la Torá. Y todo lo que no está en la Torá no carece de interés en la idiosincrasia del judaísmo. Entonces, Maimónides, que es un judío piadoso, pero que, siguiendo muy por adelantado el ejemplo de lo que va a decir ya en el siglo XX Chesterton, dice, cuando entro al templo me piden que me quite el sombrero, no la cabeza. Bueno, en efecto, así es como lo practica Maimónides. Es un fiel que hace sus oraciones, cumple sus ayunos, todas las festividades, todo perfecto, pero no deja de pensar lo que está haciendo. Y es un hombre que está convencido de que, aunque nosotros somos perfectamente incapaces de añadir o quitar nada a la gloria de Dios, sí es importante que participemos en nuestra totalidad, que por supuesto es nada comparado con la totalidad de Dios, pero dentro de nuestra totalidad parcial, vamos a decirlo así, en un oxímoron, es lo que presenta Maimónides, tenemos que incluir a la razón. En este aspecto, y aquí es donde entro plenamente en el tema que me corresponde, se da este cruce, que es un cruce de contrarios, ¿sí? Y que es un viejo problema también, el problema de la fe y la razón, y llevándolo a sus extremos, el problema del fideísmo y del racionalismo. Ante los ojos que de su momento, Maimónides ya ve claramente los gravísimos peligros a los que puede llevar el fideísmo a secas. Pero también ve los gravísimos peligros a los que puede llevar el racionalismo a secas. Porque él sabe y es un enamorado de lo que hoy llamaríamos ciencia. En ese entonces no era ciencia como hoy la entendemos, pero así con sus métodos y demás, pero es un hombre que está profundamente interesado en la observación de la naturaleza y en el aprendizaje a partir de la naturaleza, así que no siente ningún desprecio por el mundo, ni siente ningún desprecio por los seres
la materia misma, no siente desprecio por eso, porque sabe que todo eso, de una manera profundamente misteriosa, ha salido de las geniales y maravillosas y amorosas manos del Creador. Y él sabe que nada que venga de las manos del Creador puede ser malo, ¿sí? Ni puede ser algo torcido o una trampa, ¿no? Entonces él está convencido de eso. Y es a partir de aquí que él, a través de su quehacer médico, va a ubicarse en el crucero de estos dos caminos y va a evitar, como la peste, el caer tanto en el racionalismo como en el fideísmo. Esto lo lleva desde muy joven y le crea ciertos problemas en la sinagoga porque, bueno, donde ahí la tradición oral, la tradición escrita, manifiesta claramente ya toda la idea central y axial del judaísmo. ¿Cuál es esta idea axial del judaísmo? La primera y la más importante, la nuclear, ¿sí? Adonai Echad, el Señor es uno, no hay más. Ese es el punto de partida. El alma del Shema Israel, ¿sí? Escucha Israel, tu Señor es uno. Es más, el término Yehudá, viene del término judío, viene de Had, uno, ¿sí? La unidad, la unificación viene de ahí. Entonces, ese es el punto central. Pero también decírselo así a secas, a bocajarro, al que pretende creer, y ya es pasarle el pastel enfrente y no darle ni media rebanada, ¿no? Entonces, no, este Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, y le entrega a su pueblo las mitzvot, las 613 reglas que aparecen en la Torá, y que tienen como finalidad conducir, ayudarle al ser humano a centrarse en lo esencial, ¿sí? Entonces, Maimónides aplica esto perfectamente en sus escritos. El asunto es que para cuando llega al Cairo, después de su largo periplo por alrededor del Mediterráneo, y se instala ahí, que además es un médico sumamente exitoso, hay cartas donde él narra una jornada suya, y la conclusión a la que se ha llegado es que, no sé cómo le hacía Maimónides, pero era un hombre que dormía 4, máximo 5 horas, no más. Era un hombre que empezaba muy temprano sus jornadas y las acababa muy tarde, ¿sí? Y era un hombre queridísimo, no solamente de la comunidad judía, sino también de parte de los musulmanes que vivían en aquella región, un hombre sumamente respetado. Pero ahí surge un problema que no se esperaba, y es que hay un montón de jóvenes en su época, ahí en el Cairo, judíos, que se encuentran sumamente confundidos, y se encuentran confundidos porque han caído en sus manos las traducciones al árabe, que habían hecho muchos árabes a partir del griego, y entre ellas las obras de Aristóteles, Platón y otros, ¿no? Y entonces no pueden evitar, las leen, no pueden evitar confrontar con lo que dice la Torá, ¿no? Entonces empiezan a confundirse, empiezan, como se diría, a descarriarse, se empiezan a quedar perplejos. Y entonces ahí es donde Maimónides siente la necesidad de escribir una serie de pensamientos acerca de lo que debe hacer un buen judío frente a estas realidades filosóficas. Y sinceramente, cuando uno lo ve con toda la objetividad que sea posible, es admirable lo que hace Maimónides, porque fácilmente podía haber simplemente caído en una visión fideísta y decir, no, si tú sigues lo que está diciendo, porque últimamente Aristóteles, Platón, son una bola de paganos que no creen en el Dios verdadero, que eso no les hagas caso, no vale nada, ¿no? Y no hace eso Maimónides. Maimónides se da la tarea de, partiendo de los textos fundamentales de la Torá, explicar, hacer la exégesis precisamente de lo que está pasando ahí. Y va a llegar a conclusiones que después van a causar un escándalo que va a durar siglos en el judaísmo, en donde no solo no desecha las ideas de Aristóteles, sino que considera que hay cosas verdaderamente importantes y fundamentales que dijo el Estagirita y que deben ser consideradas, porque la filosofía, contrariamente a lo que muchos dicen, la filosofía tiene como parte constitutiva suya la metafísica. Y la metafísica, aunque es producto del cerebro humano, definitivamente rebasa
ampliamente estas posibilidades. Y prácticamente deja en claro que no es ni siquiera pensable hacer una entrada seria en la teología sin tener una base metafísica. Algo que, por cierto, Tomás de Aquino va a comentar en varios lugares de la Suma Teológica para criticar a Maimónides, pero que las va a tomar. Es decir, el Aquinate también leyó al Rambam, ¿sí? Tuvo que ponerse a leer Moré Nevuhim, que es la obra que emanó de sus manos, la guía de los perplejos, o la guía de los descarriados, ¿sí? Hay varias traducciones posibles para Nevuhim, ¿sí? Pero se refiere, es como los que están confundidos, la palabra Nevuhim se refiere a los que están confundidos, ¿no? Y que por lo mismo están en peligro. Por ejemplo, para mencionar para que se vea cómo procede Maimónides. Maimónides considera, por ejemplo, la primera frase de la Torah, aquella con la que empieza. La primera palabra, Bereshit. La palabra Bereshit es una palabra hiper interesante porque, bueno, tiene el prefijo be, así que se puede traducir como al o en él, es una especie de prefijo. Reshit, Rosh significa cabeza en hebreo. Reshit sería la mejor traducción, sería como encabezado. La traducción de Bereshit literal sería en el encabezado. Suena muy burocrático, pero en realidad lo que esto significa es lo primero. Pero primero no como lo primero cuando uno numera las cosas. 1, 2, 3, 4. No. Lo primero como el principio. ¿Sí? El principio de la circulación de la sangre es el latido del corazón. No es el principio como que ahí comienza, ¿no? Sino el principio, el motor, lo que está detrás. Entonces, Bereshit sería el principio de, y eso es muy interesante porque el hecho de que se hable de la cabeza está hablando de la creación como un acto obstétrico. Dios parió al mundo, literalmente. ¿Sí? Entonces, lo primero que sale en un parto normal es la cabeza. Es una cosa interesantísima. Entonces, él se pone a hacer una digresión al respecto y dice, y ven ustedes, Aristóteles, el filósofo, se refiere a él también, el filósofo se refería al primer motor, ¿verdad? Esta idea, ¿sí? Pero es un principio que no es nada más al inicio y después ya no es como el empujón, ¿sí? Que le da el demiurgo, ¿verdad? No, es algo que está permanentemente subyacendo. Y la conclusión es pesadísima. La eternidad no es un tiempo indefinidamente largo. La eternidad es la realidad subyacente al tiempo. De tal suerte que cada instante tiene todo el peso de la eternidad. Esta idea extraordinaria de Maimónides, que no puede decir que qué intuición tenía este hombre, sí, tiene una intuición extraordinaria, ni hablar, pero también tiene su génesis. No olvidemos, venía de la península ibérica, y es en la península ibérica en donde por primera vez se empieza a organizar este pensamiento que hoy conocemos como cabalístico, la Kabbalah, ¿sí? Kabbalah en hebreo significa recepción, ¿sí? Es como recibir algo, pero no es nada más recibirlo, sino es recibirlo, porque también está el término Natán, que es como un don, un regalo también, pero Kabbalah significa un don, algo que se recibe, pero con profunda gratitud, se recibe con gran emoción de gratitud. Entonces, en ese sentido, la Kabbalah es una colección de textos que nace en España por Moshe de León, se supone que es donde empieza, ¿sí? Y que se integra con libros como el Sefer Yetzirah, el Sefer HaBahir, textos que datan del siglo II, siglo III de la era común. Y entonces definitivamente Maimónides los conoce y sabe que tiene dos vertientes este pensamiento. Uno, mágico, que se le conoce también como la Kabbalah práctica, y que Maimónides no acepta, considera que eso está lleno pues de supercherías, de supersticiones, de una serie de cuestiones que no son muy interesantes. Pero en cambio la Kabbalah teórica, sí, porque la Kabbalah teórica lo que busca en el fondo es cómo interpretar el hecho de la creación. ¿Por qué Dios crea? Porque este Adonai Echad del Shema es no solamente un Dios
que caprichosamente decide crear, ¿no? No. En el judaísmo, el creador es, perdón, las palabras aquí todas son definitivamente incapaces de decir lo que realmente es, pero dentro de la incapacidad humana decir que crea por necesidad, ¿sí? No puede no crear. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque su amor es eterno, es infinito y no sería compatible sin una creación. Entonces tiene que crear, ¿sí? Y ahora que escuchaba la primera charla en la mañana sobre Paul Ricoeur, yo me hacía esta reflexión, decía, mira, en efecto, ¿sí? Entonces hay de alguna manera esta cuestión, ¿no? Que está ahí de cuando, porque Paul Ricoeur iba por ahí de vez en cuando en Shabbat a escuchar a Levinas, en sus charlas que hacía los Shabbat, que no escribía nada, porque el Shabbat está prohibido escribir, entonces no escribía nada Levinas, pero se quedaba en la memoria de Ricoeur, ¿sí? Y él estaba muy interesado en todo lo que esto decía. Y, como sabrán todos, el Shabbat es el día donde se celebra el hecho de ser criatura. Eso se lee, lo que es la celebración en el Shabbat es eso, el saberse creados. No somos autosuficientes, definitivamente. Eso es lo que se celebra en el Shabbat, la insuficiencia humana. Entonces, de alguna manera, esta es la idea central que conoce muy bien Maimónides, y por eso se da la interpretación de esta manera. Entonces, él sabe perfectamente que los seres humanos, a pesar de nuestra gran falibilidad, a pesar de ser criaturas finitas, inconmensurablemente inferiores con el infinito de Dios, tenemos algo que decir. Hay una chispa en el ser humano. Y esta chispa en el ser humano tiene tres elementos. A los tres se les puede traducir como alma, de alguna manera, pero son tres niveles que están presentes en el nombre. La ruach, que es este espíritu de vida, vital, ¿sí? Que lo tienen también las plantas y los animales. Está la nefesh, que es un alma ya superior, un nivel superior, en donde ya se manifiestan ciertos grados de la voluntad, ¿sí? Que ya las plantas no lo tienen, pero muchos animales sí. Y lo que es estrictamente humano, que es la neshama. La neshama, que es esta parte discursiva. ¿Y por qué es superior? ¿Por qué es tan superior la parte discursiva? Porque últimamente el gran acto obstétrico de la creación del mundo, salido de las divinas manos del Señor, es precisamente el hecho de la palabra. Y Dios dijo. ¿Sí? Vayomer Adonai, y Dios dijo. Entonces, es la palabra el impulso creador. Y los seres humanos tenemos ese don, ese regalo gratuito de poder hablar. Y entonces, de esta forma, decir cosas. Y es lo que más se puede parecer. No es lo mismo que la palabra creadora del Eterno, pero sí podemos decir cosas. Y esto es algo que para Maimónides es un gran misterio. Entonces ahí es donde está precisamente el cruce, el punto neurálgico entre la fe y la razón. Porque él sabe perfectamente que la palabra, y como buen médico lo sabía, hay enfermedades que impiden la palabra, ¿sí? Un accidente vascular cerebral, diríamos con el lenguaje médico actual, que puede dejar a una persona sin capacidad de hablar, sin capacidad de expresarse, ¿sí? Él vio estos casos y los narra en sus diarios, estos casos. Él sabe eso. Y sabe que hay personas que nacen sin la capacidad de hablar. Y sabe que hay un montón de situaciones, todas ellas, que pueden llevar a esta incapacidad. Y entonces el ser humano, dice Maimónides, ahí se da un nudo particular. Y este cruce entre la fe y la razón no es simplemente el encuentro de dos opuestos y ya. No, en el fondo no son tan opuestos. Es decir, en el fondo, en el intento por cumplir la voluntad de Dios, que en el caso del judaísmo se manifiesta en el deseo y en el esfuerzo por generar el cumplimiento de las mitzvot, ahí se va purificando esta neshama humana y se va asimilando a su creador. Y puede transitar de la meditación a la contemplación. Es algo que a mí personalmente me resulta espeluznante,
cuando leo una obra maravillosa de siglos después, como de Teresa de Ávila, donde habla del castillo interior, o de Juan de la Cruz, que habla también precisamente de esta transición a través de la noche de los sentidos. ¿Sí? Es el tesoro común a todos los contemplativos. Y en cierto sentido, Maimónides era un gran contemplativo. Pero su contemplación consistía en ver el cuerpo humano, admirar la obra del Creador y conmiserarse con las miserias humanas, ¿sí? Hacerse solidario con ellas. Y descubrir de una forma u otra esta realidad extraordinaria en el judaísmo, que consiste en reconocer el fenómeno de la encarnación a través del texto de la Torá. El texto es ya una encarnación de Dios, de alguna manera, ¿sí? Esta iconografía, vamos a decir así, porque saben que en el judaísmo está prohibida absolutamente, está prohibido el recurso a las imágenes, pero sí se da un iconismo literario, podemos decirle así, en el caso del judaísmo. Y las letras del Aleph Bet, ¿sí?, del alfabeto hebreo, son posiciones del cuerpo, son manifestaciones del cuerpo, las letras. De hecho, sabrán ustedes que en el hebreo el nombre que tienen las letras son palabras. Son palabras, no sé, por ejemplo, la letra Vav, que también representaría el número 6, ¿sí?, por la numerología, como se escribe con letras. Vav significa clavo. Y de ahí que después San Juan en su Apocalipsis, no es raro que hable de que el número de la bestia es no 666, sino es 666. Vav, 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 los 3 clavos. ¿Sí? Y bueno, es algo interesantísimo. Digo, yo no pretendo aquí hacer la hermenéutica canónica, pero me parece que es algo interesante, ¿no? Y Maimónides es sumamente paciente, con formas de pensar diferentes, pero sí que pretende enfrentar las confusiones de su momento. Otra de las grandes confusiones del momento, filosóficas, se da en un movimiento naciente en el Islam que se llama el Kalam. El Kalam es un movimiento que los mutakalimun, que se les llama así en árabe, son filósofos, fundamentalmente, teólogos, algunos de ellos árabes, que prefieren discurrir según el sentido griego, silogístico, por construcción de silogismos, ¿no? Y bueno, la manifestación, dijéramos, discursiva, epistemológica de esa forma de presentar las cosas es simplemente la linealización, ¿sí?, que es un poco lo que va a hacer Pablo de Tarso a la hora de interpretar muchos de los textos, ¿sí? Un hombre genial, Pablo de Tarso, que hace esta traducción, dijéramos, de la forma anidada del pensamiento medio oriental y lo pasa a la forma helenista, que es una forma ya linealizada, y sobre todo cuando pasa al mundo latino, ¿sí? Entonces, ahí es donde se empieza a dar la confusión de dos términos que no significan lo mismo, complicado y complejo, no es lo mismo. Se suelen manejar como términos intercambiables, pero no es lo mismo. Cuando digo yo que, no sé, este botellín de agua es una entidad que es complicado, ¿qué es lo que estoy realmente diciendo? Bueno, que en el acto epistémico del sujeto y el objeto, la espada de Damocles cae sobre la cabeza del sujeto que pretende conocer. Si yo encuentro esto complicado es porque yo no lo comprendo, o yo no lo conozco, o yo no lo entiendo. Pero cuando digo que esto es complejo, estoy señalando una propiedad del objeto, independientemente de que yo lo comprenda o no. La filosofía judía, como la manifiesta el Rambam, es compleja, mas no complicada. Es compleja, es una propiedad, y es una propiedad derivada de la construcción de la Torá. Por eso se van a poder hacer colecciones de comentarios, ¿sí?, la Mishnah, los Midrashim y el mismo Talmud, y después comentarios sobre los comentarios, y comentarios de los comentarios de los comentarios, y así nos vamos ad libitum, ¿sí? Es una cuestión netamente fractal, diríamos, ¿sí?, a la luz de la geometría y de la topología actual, ¿sí? Bueno,
Por eso no es raro que hayan surgido matemáticos judíos geniales como Cantor o Mandelbrot, que tenían presentes estas formas de discurso y de lógica anidada, como se presenta en el judaísmo. Y así es como procede Maimónides. Por eso muchas veces las interpretaciones sobre Maimónides no son del todo justas, dan lugar a muchas confusiones porque no se conoce esta forma de proceder. Ahora bien, Maimónides poco va a atacar a otros pensadores, no se va a perder el tiempo en eso, ¿no? Para él lo único que debe contar, eso sí, es que en el pensamiento haya mucha honestidad. Tiene que haber honestidad. Y para él está claro que el ser humano necesita, como parte de su constitución propia, interna, necesita de una trascendencia absoluta. Necesita la trascendencia absoluta, porque como no se basta a sí mismo, si él retira de su pensamiento, de sus deseos, de sus necesidades, esa trascendencia absoluta, inevitablemente se va a hundir en la desesperación. En ese aspecto, Maimónides se adelantó por muchos siglos también a Kierkegaard, precisamente en esta visión, esta vena netamente existencialista, en donde, en efecto, la desesperación es consecuencia, la falta de esperanza es consecuencia de haber apartado completamente del camino esta necesidad, el reconocimiento de la necesidad de una trascendencia absoluta. Y para Maimónides, esta conciencia solo alcanza su máxima expresión a través del camino de una reflexión de naturaleza filosófica. Eso sí, de una naturaleza filosófica implacable. Repito, esto va a generar unas críticas brutales, va a ser prácticamente censurado Maimónides dentro del mismo judaísmo durante siglos. Va a ser hasta el siglo XVII, XVIII sobre todo, cuando se va a dar el movimiento de la ilustración en el judaísmo, la Haskalah, en donde se va a recuperar todo el valor del pensamiento maimonidiano, ¿sí? Y a la vez, como suele pasar en la historia, se va a dar una reacción en donde se van a reivindicar los derechos de los sentimientos, más allá del trabajo de la razón. Y de ahí va a surgir el hasidismo, ¿sí? También en el mismo siglo XVIII. ¿Sí? Has en hebreo significa piedad. ¿Sí? Hasid, pues piadoso. De hecho, la expresión cuando se dice muchas veces, ni Dios lo permita, ¿no? Con todo esto, no se puede usar el nombre de Dios en vano, entonces en hebreo decimos Has ve shalom, ¿sí? Piedad y paz. ¿Sí? O sea, no. Nec nominetur in nobis, ¿no? Ni se hable de eso entre nosotros. Entonces, definitivamente, hasta ahí va a llegar la influencia de Maimónides. Y no es raro cuando uno lee Totalidad de Infinito, en Levinas, o cuando lee La Estrella de la Redención en Rosenzweig, etcétera, uno ve ahí la impronta maimonidiana, porque abrió una brecha. Él planteó directamente este problema de la fe y la razón. Nunca estuvo totalmente de acuerdo con la idea de la doble verdad de Averroes, por ejemplo. Sin embargo, sí reconoce que hay ceceras que no dan el ancho para meterse en la filosofía y en la metafísica aristotélica, ni nada por el estilo, y entonces dice, bueno, ya, no puedes pedirle peras al olmo, y entonces esa gente va a estar contenta simplemente cumpliendo los ritos. Hay que dejarlos, está bien, porque además están bien. No está diciendo que están equivocados o que son una bola de bobos que no entienden y que pues hay que dejarlos con sus ritos. No. Maimónides no, él tiene un sacrosanto respeto por los ritos, ¿no? Pero él considera que quien tenga la cabeza para poder entrar hasta el fondo, hasta donde pueda, debe hacerlo. ¿Sí? Porque es ahí donde se va a refinar su espíritu y va a poder entender mejor. En ese sentido, ¿qué nos dice a la época actual un personaje como Maimónides, que nos puede parecer tan lejano, tan de otra cultura, tan extranjero? Bueno, es mucho menos extranjero de lo que pensamos. Para empezar, nace en la península ibérica, ¿sí? Quierámoslo o no, hay algo del pensamiento que después se va a llamar español, que va a entrar en su cabeza y en su idiosincrasia. Es un médico que está consciente de la existencia humana, de que tenemos un principio, una duración y un fin, ¿sí? Que a final de cuentas la existencia humana es como los buenos debates, se tiene un punto de partida
y se debe tener un punto de llegada. Eso sí, lo que pasa en medio generalmente es más o menos caótico, pero eso es lo que maneja muy bien Maimónides y sabe que así es la vida humana, ¿no? Está consciente de eso, tiene la conciencia de la dignidad humana y que la dignidad, aunque no depende exclusivamente de la salud, del estado de salud, también puede pasar por el estado de la salud, ¿sí? Hay muchas enfermedades que son abierta y descaradamente humillantes, ¿sí? Eso a mí me extraña cuando escucho tanto hablar del COVID y todo esto, y prácticamente nunca se menciona el carácter humillante, que es ser manejado en una unidad de terapia intensiva con un trozo de carne a la que hay que estarle dando vueltas para que no se asfixie y con tubos en todos los orificios corporales. A mí se me pone la piel de gallina, simplemente. Soy médico y sé por qué se hace eso, pero cuando pienso en la dignidad humana, es una prueba dura, muy dura, ¿sí? Y Maimónides sabe esto, sabe perfectamente de qué pie cojeamos. Entonces él siente esta pena, asume plenamente el concepto de esta idea que se maneja en el judaísmo de la tzedaká. La tzedaká, que se puede traducir como limosna, pero caridad en el sentido de limosna, ¿verdad? Una dádiva. Es una pena, es una malformación de la palabra, porque la palabra tzedaká viene de tzadok, que es justo. ¿Qué es la tzedaká? ¿Qué es la caridad? Hacer justicia. Dice el judaísmo, aún en Shabbat, si una persona, no importa si es judía o no es judía, viene a la puerta de tu casa y te toca y te pide que le des algo de comer, tú tienes la obligación de dárselo, porque caminó hasta tu puerta. Tienes que pagarle ese trabajo. Tienes que pagarle con lo que te está pidiendo, ayudarle, ¿sí? Porque es lo justo. No es porque tú seas bueno o te pongas arriba, ¿no? Mira, yo a ti te doy lo que me sobra. No. Lo justo es que tú le des lo que te pide, ¿eh? Entonces, eso, en ese sentido, es una idea extraordinariamente rica, ¿no? Y Maimónides la aplicó a carta cabal en su vida. Ahora, en lo que toca a este último punto, que lo que dejar hasta el final, porque es posiblemente ¿cómo decir?, el epicentro de todo esto, es el concepto de la persona, que nunca ha sido tan actual como lo es ahora. Yo escuché con mucha atención lo que se dijo en las dos pláticas anteriores y pasándolas por el tamiz de mi pequeño y flaco cerebro, yo lo que he concluido es que en el fondo los seres humanos nos mentimos los unos a los otros porque estamos profundamente desesperados. Porque estamos desesperados debido a la brevedad de la vida. Caemos en la cuenta de lo que es la brevedad de la vida ya casi al final, cuando ya no nos queda mucho tiempo. Cuando volteamos atrás y vemos cómo se fue como agua nuestra existencia y que posiblemente hicimos 2 o 3 cosas medianamente buenas, pero que perdimos mucho el tiempo, muchas tonterías, ¿no? En fin, así es. Esta parece ser la constante. Entonces, la persona, para Maimónides, es una construcción, pero que es una construcción que se hace alrededor de algo muy certero. Es una construcción de cero en donde lo hacemos como se nos antoja. No, es algo que se construye alrededor de esta chispa divina que está en cada uno de nosotros, en la Neshama. Hay muchas formas de hacer la construcción, es cierto, pero el núcleo siempre va a ser el mismo. El mismo Maimónides pensaba que hasta los ateos rezan. Pues sí, porque en el fondo lo necesitamos. La única explicación a por qué crees es porque lo necesito. ¿Y por qué no crees? O por qué dices no creer. Porque en el fondo necesito creer. Esa es la respuesta. Esta es la razón por la cual Maimónides construye su idea de la persona de una manera en la que, buscando los atributos de Dios, lo único que encuentra es la vía apofática, la vía de las negaciones. No va a poder decir nunca, porque ninguna palabra humana va a ser capaz de decir, incluso cuando digo que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es absoluto, infinito, eterno, todo eso no cubre nada, es humo comparado con lo que realmente
es el creador. Entonces, como sabe que quiere y necesita decir algo, entonces lo dice de una forma negativa. Dios no es este botellín de agua. Dios no es así. Un poco lo que después va a decir muy a su manera Spinoza, omnis determinatio negatio. Toda afirmación es una negación, en el fondo, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos nuestros esfuerzos. Son como los que hacen los niños pequeños, ¿sí? Que se creen dueños del mundo, que se creen Superman, que se creen los genios, que están seguros de que se les van a poner de rodillas para que les den un premio Nobel, que quién sabe cuántas cosas le pueden pasar por la cabeza a un chiquillo, pero yo creo que ante eso nuestro creador cierra los ojos, menea la cabeza y dice, bueno, está bien que lo pienses, porque en el fondo hay una pequeñísima, insignificante, pero real chispa mía en ti. Esto es lo que Maimónides realmente concluye en su pensamiento filosófico. Y por eso es muy interesante lo que dice el Rambam al final de la Guía de los Perplejos, que es prácticamente la explicación de todo esto, ¿sí? Dice, Dios está cerca de todos los que lo invocan con sinceridad, sin desviarse, sin confundirse. Lo encuentran todos los que lo buscan y que avanzan rectamente sin descarriarse. ¿Qué quiere decir no descarriarse? ¿Qué quiere decir no confundirse? Es no quitar nunca el dedo del renglón. Yo te necesito. Es más, por eso me peleo contigo, por eso me enojo contigo, por eso llego hasta pensar que no existes, porque en el fondo estoy necesitadísimo de ti. ¿Sí? Es esta noche, la más oscura de todas, que se produce cuando somos cegados por la luz infinita del Eterno. No hay noche más oscura que esa. ¿Sí? Y eso es lo que entiende perfectamente el Rambam. El Rambam lanza estas ideas de esta forma. Él desarrolla su pensamiento prácticamente en la segunda mitad del siglo XII, apenas desborda 4 años en el siglo XIII, y 20 años después de la muerte del Rambam va a venir ese otro genio, que es Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino, aunque sea para no estar de acuerdo con él, por evidentes razones, el hecho de que se tomó su tiempo para leerlo, y yo creo que Tomás de Aquino no era un personaje al que le pudiéramos endilgar la idea de perder el tiempo. No perdí el tiempo, definitivamente. Y si dedicó muchas horas a leer a Maimónides, es porque encontraba algo sumamente interesante ahí, ¿no? Y sabía que, en el fondo, el cristianismo hunde sus raíces en el judaísmo. Es impensable el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Y a su manera, muchos dirían, tampoco es pensable el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Depende de la perspectiva en la que nos ubiquemos. Lo único que sí no es negociable es la necesidad humana de la trascendencia. Porque en el momento en que negamos eso, no es Dios el que sale dañado, o raspado, o minimizado. No. El que se anula es el hombre. Ciertamente, decía Juan, por eso con toda razón, qué ridículo es pretender amar a Dios sin antes amar al hombre. Es cierto. Ahora, hay que evitar el otro extremo, el que se puede dar, y se dio mucho en el humanismo renacentista, de decir, bueno, sí, yo amo enormemente, infinitamente a la humanidad, pero ¿cómo detesto a mi vecino? Claro, es la persona concreta, el reto mayúsculo, el reto mayor, porque es ahí, como lo va a decir Levinas después, en la mirada del otro, en donde solo ahí yo me encuentro. Entonces Maimónides reconoce que en el fondo la necesidad de la trascendencia es la misma necesidad que la de la persona. Es decir, en el fondo son dos proyecciones distintas de lo mismo, de nuestra precariedad.
Olvidamos que la palabra precario viene del latín preces, ¿sí? Es como el ser menesteroso, el necesitar, como un bebé. Al bebé se le tiene que dar todo, porque si no se le... Es más, es tanta su carácter de menesteroso de un bebé, que aunque le den abrigo, alimento, techo, pero no le den caricias, no le den palabras dulces y cariñosas, el bebé se muere. En todos los sentidos, nunca dejamos de ser bebés, ¿sí? Aunque nos salgan pelos en la cara y nos quedemos sin pelo arriba y todo lo demás, seguimos siendo unos bebés. Y como una buena madre, Dios, sus hijos siempre serán sus bebés, serán sus niños, bien amados. Y con todo lo que dijéramos visceralmente detesta Dios el pecado, es profundamente solidario con el pecador. Este misterio no lo puedo descifrar de ninguna manera silogística ni de ninguna forma discursiva. Maimónides fue un hombre que en su existencia es donde hilvanó toda su filosofía. En el fondo, él sabía bien, y lo dice en varias ocasiones en Moreno Ujim, que ninguna filosofía tiene sentido si no transforma la existencia de aquel que dice que piensa lo que piensa. La filosofía como una teoría, o como se diría aquí en México, como una chamba, eso es negar la filosofía. La filosofía tiene que transformar la vida, ¿sí? Y en ese sentido, aunque se decía hace un momento, y coincido, que ningún filósofo, por lo menos tenemos que asumirlo así, ningún filósofo nos quiere engañar, el hecho es que al final sí hay muchos filósofos que nos engañan. El hecho es que al final sí hay muchos filósofos mentirosos y sobre todo deshonestos. Y en ese sentido, bueno, Maimónides forma parte de esta estirpe de genios, con Tomás de Aquino y algunos otros, que no fueron deshonestos. Podrá uno estar de acuerdo o no con muchas de sus proyecciones, pero no fueron deshonestos. Y su vida está ahí para garantizar que así era, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa imagen de Maimónides, porque hoy, como seres humanos del siglo XX, XXI, esto nos interpela. Y nos interpela, seamos ya viejos o sean jóvenes. Y los jóvenes hoy tienen razón cuando se desaniman, cuando prefieren ver el celular que ver al ser humano que tiene al lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo todos decepcionamos, unos antes, otros después. Es la constante de la vida humana. Más vale contar con ello en nuestro presupuesto, ¿sí? Y porque los idealismos puros y cristalinos se pueden ver muy bien en el papel, pero en la realidad son muy peligrosos. Son formas de ceguera, ¿sí? Y precisamente la necesidad de la trascendencia y la necesidad de la persona es lo que nos lleva a salir de esa ceguera. Conocer a la persona haciéndose responsable de ella. Ya no basta que yo conozca tus responsabilidades, yo tengo que hacerme responsable de tus responsabilidades contigo. Porque en el fondo, la frontera entre tú y yo no existe realmente. Como hay una película que dice, yo digo, si quieren verla está bien, pero el contexto del desarrollo de la película no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero el título es bien interesante. Dice, llámame por tu nombre. Ese me parece un excelente resumen de esta idea de lo que es la responsabilidad. Yo tengo que responder de mí mismo, pero ¿cómo de mí mismo? A través de lo que hice con el otro, de lo que hice del otro, si lo cosifiqué o no. Maimónides, en su pensamiento, ¿sí?, que no tiene las estructuras de un sistema tan impecable, redondo como puede ser el sistema hegeliano, que no tiene estos largos discursos silogísticos de Kant, que no tiene toda esa estructura, ¿no? Sin embargo, todo está ahí, y ahí está. Y el gran motor, el gran principio, fue este afán de
honradez en el pensamiento y en la acción, porque para él el pensamiento es ya una forma de acción. La trascendencia no es lo que empieza cuando termina la inmanencia, no. La trascendencia nace en la inmanencia. ¿Sí? Pues ya evocaba esta idea del pensamiento anidado, que unos contienen a otro y todo se va conteniendo y así va, ¿no? Y hoy, por cierto, la ciencia, dicho sea de paso, muestra precisamente cuán ciertas fueran todas esas intuiciones de esos siglos XII y XIII. El siglo XIII, desde muchos puntos de vista, es un siglo extraordinario, ¿eh? Es un siglo donde se dio un despliegue de genialidades en muchos sentidos, obviamente en la filosofía, en la teología, pero también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, es un siglo extraordinario, comparable con el siglo de Pericles o con el siglo XIX, XX, ¿verdad? A su nivel. Es un siglo extraordinariamente importante en la historia de la humanidad. Yo concluyo simplemente diciendo esto, y es que Maimónides, la lección que a mí me deja en lo personal, es que está bien que yo sienta un sano orgullo de pertenecer a un pueblo elegido. Está bien que reconozca el valor de las creencias que a mí se me han inculcado, pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que reconozca mi carácter finito, mi carácter menesteroso, y que yo no puedo pasar de largo, no tengo derecho a pasar de largo frente al otro, sin preocuparme y ocuparme de lo que el otro es, tiene o de lo que carece. Y eso es importante porque en ese momento no se cae en un activismo horizontal, sino que en efecto se ubica en el centro de la cruz. Yo con eso termino mis ideas y dejo abierto el foro para cualquier comentario, crítica o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandre. Lástima que no se pueden oír los aplausos, pero creo que todos, bueno, en algunos casos se pueden ver. Gracias por compartir esta elevada reflexión que nace desde lo hondo del pensamiento y el corazón. Yo creo que conduce a reavivar la filosofía no solo como un ejercicio que se aboca a los libros y a las ideas, sino a la vida, sobre todo el ser humano, ¿no? Bien, pues sí, veo unas manos levantadas. Profesor Paniel Reyes, por favor. Muchas gracias, gracias. Ay, voy a quitar la manita. Qué fascinante presentación, profesor. Gracias. La encontré muy interesante en muchos sentidos. Pero yo quería hacerle una pregunta, ya digamos, sobre un aspecto que siempre me ha impresionado mucho del pensamiento del gran Maimónides, y es, nada más un poco para contextualizar, pues en él, como usted lo dijo, en la Guía de los Perplejos hay esta explicación del doble acceso, ¿no? Al conocimiento, ¿no? De la verdad. Y bueno, es muy claro con el conocimiento de Dios, ¿no? Del uno, porque él está de acuerdo que se puede llegar por la razón, y también está de acuerdo que se puede llegar por lo que llama él el carro de fuego, ¿no? Exacto. Que me hace mucho pensar en estos conceptos hebraicos, ¿no? De la Shekinah, la presencia, ¿no? La Merkabah y todo esto. Exacto, y la Merkabah, que es como ese llevarte a la verdad. Entonces, bueno, también me fascinó escuchar que pues, su currículum es como un currículum muy comprometido con la ciencia y la investigación. Entonces, yo quería preguntarle si usted cree que en la ciencia hay una manifestación de esta Merkabah, ¿no? De esta como acceso por el carro de fuego a las verdades, pues, germinalmente presentes en la naturaleza, ¿no? Sí, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque eso me recuerda un punto que omití y que es muy importante. La imaginación.
Hace unos momentos se hablaba, yo entiendo que era en otro contexto, de la imaginación como algo muy importante, y en efecto lo es, ¿no? En la creación científica, por ejemplo. Pero para Maimónides, tomando en cuenta la teología, la imaginación es el lenguaje de los falsos profetas. Para él, un falso profeta es el que imagina cosas. No, un verdadero profeta no se imagina nada. El verdadero profeta recibe, ¿sí?, lo que él tiene que decir. Lo dirá a su manera, según su época, según su contexto, pero él no es el artífice de lo que dice. No es producto de su imaginación, ¿sí? Es curioso porque después Teresa de Ávila va a hablar de la loca de la casa, ¿no?, que es la imaginación y que da al traste con muchos de los esfuerzos contemplativos en la oración, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Como hay un común denominador profundo, Claro. ¿no?, que me parece que deriva simplemente, bueno, sí, obviamente de mentes geniales, pero sobre todo deriva también de una visión sanamente psicológica, no psicologizante, sino psicológica, la verdadera psicología del hombre, del ser humano, ¿no? Y sabe que la imaginación es algo bueno, pero que es un arma de dos filos. ¿Cómo es la ciencia? La ciencia no es algo malo, la ciencia, al contrario, es una de las, creo que con la filosofía y las artes, es lo mejor de lo que es capaz el ser humano. Pero así como es capaz de lo mejor con esas herramientas en sus manos, también puede hacer cosas horrendas con ellas. Y el paso, yo diría cuasi contemplativo, del descubrir la solución de una ecuación integro-diferencial no lineal, en física, de fluidos, por ejemplo, puede terminar creando un arma de destrucción masiva que aniquila a miles o millones de personas. Y con ello desdice a la ciencia en su vocación originaria. En ese sentido, yo creo que Maimónides es nuevamente otro gran ejemplo, ¿sí? Ha habido en la historia, se podría hacer una lista, no es así nutridísima, pero sí hay una lista de genios que han hecho eso. Lo interesante con Maimónides es que es una época muy temprana y que además es una época en la que, aunque no hay una ciencia como hoy la concibimos, él sabe que no es posible divorciar a la ciencia de la filosofía, ¿sí? Como después se va a dar en ese acta de divorcio entre la ciencia y la filosofía, que va a ser el principio matemática de Newton en 1687. ¿Sí? Entonces, y hoy en buena medida en la ciencia se está pagando el plato por ese acta de divorcio. ¿Sí? Porque muchas veces desde la ciencia se dicen cosas maravillosas, pero también se dicen muchas tonterías desde la ciencia. ¿Sí? Hay que decir, la ciencia es maravillosa, pero la ciencia puede decir muchas tonterías y cosas que van frontalmente contra el interés humano y contra el interés del papel del ser humano en el mundo. Por eso a mí me gusta mucho, y menciona frecuentemente a Maimónides, Franz Rosenzweig, en su Estrella de la Redención, donde él menciona estas tres vertientes en las que evidentemente está Dios, está el hombre y está el mundo. Bueno, ok, pero que la relación que mantienen estas dos, la relación dialógica, no dialéctica, sino dialógica entre estos tres polos, es que la relación entre Dios y el hombre es definitivamente la revelación. Y ahí es donde menciona mucho a Maimónides, que la relación entre Dios y el mundo es la creación, pero que la relación que debe mantener el hombre con el mundo es la redención. Menuda tarea. En algún momento, yo esa obra la he leído muchas veces, la Historia de la Redención es difícil, es una obra complicada, ¿sí? Que por cierto, Heidegger, que se inventaba hace un rato, en su profunda deshonestidad, bueno, tenía a Rosenzweig, pues, un pensador judío, evidentemente borrado de la lista, ¿no? Heidegger estaba en el Partido Nacional Socialista, entonces, pero guardaba en un cajón ahí bajo llave la Estrella de la Redención, como quiera que sea, ¿no? Obra en la que se va a inspirar enormemente después Levinas. Bueno, en esa obra, en esa redención que yo pensaba inicialmente, dije, bueno, aquí hay un encuentro frontal con el cristianismo. Conforme han pasado los años y yo he reflexionado más y más en esto, no es cierto. Mi primera interpretación es errónea. Porque a final de cuentas sí es cierto, la tarea del hombre es redimir al mundo. Y con él, y en el mundo con él adentro, por supuesto. O sea, se redime también con él. Por algo, en el cristianismo, el Mesías se hace hombre.
No se hace, Wow, no sé, gracias. no llega como un ángel o como un destello en el cielo, no, llega como un ser humano. Eso es algo profundamente significativo. ¿Sí? Entonces, creo que en el fondo, hasta en un terreno tan disyuntivo como puede ser la cristología, podemos entendernos judíos y cristianos en más de un punto. ¿Sí? Esto que menciona usted sobre la ciencia, por eso me parece capital. Y la ciencia también se podría extender al terreno del arte, solamente que la ciencia sí tiene estas cuestiones que le pueden llevar a esta arrogancia de tomar en sí esta tentación prometeica de sentirse el dueño del fuego y ser el Dios auténtico, ¿no? Y entonces decir sin sentidos como los que decía Nietzsche. Para mí Nietzsche siempre ha sido un filósofo muy interesante, pero es un filósofo de adolescentes. Es el acné de la filosofía para mí Nietzsche. Es una etapa que esperamos sea superada en algún momento, ¿no? Pero, bueno, ¿qué puedo decir yo si Nietzsche fue uno de los filósofos en los que tanto se inspiró el nacionalsocialismo alemán, ¿verdad? Yo más de la mitad de mi familia murió en campos de concentración, ¿qué quiere que le diga? Pero la verdad sea dicha es que ahora es un momento idóneo. Siempre ha sido, los momentos, todos son idóneos, ¿no? Pero este momento actual nuestro, tan singular en muchos sentidos, es un momento idóneo. Aunque muchos pensarían que no, sí, es un momento idóneo, es un momento de crisis. Y las crisis son las grandes oportunidades para crecer, ¿sí? Y caer en la cuenta, al fin, de que tiene que haber una ciencia pertinente, porque sí existe una ciencia impertinente, ¿sí? Que es la que está ligada a esta tentación prometeica que mencionaba. No, nosotros tenemos que rebasar ese estatus, ¿sí? Y darle a la ciencia el papel que realmente se merece, que no es el de demostrar a Dios, pero sí el de mostrarlo. La ciencia sí puede mostrar a Dios, no puede demostrarlo, pero sí puede mostrarlo. Desde un quark, o desde la longitud de Planck, hasta el horizonte del universo, con todo lo que hay en medio. Y en ese sentido, la ciencia tiene un poder, que no es el poder de adueñarse de nada, es el poder decir algo medianamente coherente sobre la realidad, ¿sí? Como leí una vez en el libro del padre Artigas sobre la inteligibilidad del universo, precisamente menciona esto. Es uno de los grandes misterios, que el mundo se deje comprender en parte, y que además en parte nosotros podamos decir algo medianamente coherente. Hay una tercera componente, que desgraciadamente en el mundo científico casi nadie la reconoce y que a mí me parece tan importante como esas dos anteriores. Y es que una vez que uno conoce algo, se vuelve responsable de ello. Esta visión verdaderamente ecológica, verdaderamente de responsabilidad, ¿no? Que a mí me parece que es lo que aparece en el texto del Papa Francisco sobre la ecología, precisamente. Es esta dimensión de responsabilidad. No podemos hacer del mundo lo que se nos pegue la gana, no. Como tampoco podemos hacer de nuestros cuerpos lo que se nos pegue la gana, no. Porque no somos dueños. Yo no soy dueño de mi cuerpo. Además, hasta el mismo concepto de mi cuerpo está mal construido. No es mi cuerpo. Yo del mundo no me llevo ni las uñas, nada. Y sin embargo, esa maravilla extraordinaria que es el cuerpo humano, ¿sí?, tiene capacidad de expresión. No sé cómo ni de qué manera precisa, pero en nosotros habita algo que nos rebasa infinitamente y que nos hace anhelar ser lo que no somos. La ciencia debe ser la traducción dentro de lo que es tu disciplina de eso. La ciencia debe ser una ciencia para la dignidad humana. Y parte de la dignidad humana es la capacidad de responsabilizarse de sus actos. Yo no estoy simplemente comentando, yo no pretendería responder su pregunta, pero su comentario es sumamente ad hoc. Gracias, profesor. Al contrario. Voy a compartirle, pero ya habrá oportunidades porque me parece fascinante lo que dice, o sea, de conectar como esta idea de
de la Merkabah, Sí. la especie de chispa mística con el poder de hacer hipótesis. Sí, porque últimamente el Etz Hachaim, el árbol de la vida, de la que habla la Torá, y que después es interpretado en la Kabbalah, ¿sí? Y habla de estas etapas del árbol de la Sefirot. En el fondo, son las etapas de la voluntad creadora divina. Pero además, que no solamente acaba, es la mitad de la historia. También se puede recorrer de abajo hacia arriba. Y en el judaísmo creemos que es tal el amor de Dios, es tan grande, que no podemos realmente ni imaginarlo, que hasta lo que nosotros hacemos aquí abajo, con muchas comillas, por supuesto, le afecta a él, de regreso. Y este subir y bajar entre la voluntad divina y la voluntad humana es el profundo significado de la escala de Jacob, con esos ángeles subiendo y bajando. Y los peldaños de la escalera son las etapas del árbol de la Sefirot. Es una cosa fascinante lo que plantea ahí. No, imagínese usted lo que está afuera. Empieza con el Ein, que es nada. ¿Sí? Y que, por cierto, tiene las mismas letras que Ani, que significan yo. Las mismas letras colocadas en diferente orden. Yo y nada es lo mismo. Ein. Luego el Ein Sof, ¿sí? Sin fin. Y luego se añade esta palabra que adora, que es el Ein Sof Or, la luz sin fin. Y Dios dijo, sea la luz. Y ahí cae como un rayo el cortocircuito entre la eternidad y el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Pues estamos entre la eternidad y el tiempo, justamente. No sé si Alejandro Sada quiera participar o solamente es que ha abierto la cámara. No, bien. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Nadie se anima, porque si no yo voy a empezar. La doctora Livia tenía... Perdón, Livia, muchas gracias, Poni. Por favor. No, profesor Juan José, si quiere hacer la pregunta, lo mío es un profundo agradecimiento, de decir que estoy encantada con la ponencia, que me ha dado muchas luces personales. En concreto, profesor Alexandre, comparto que durante el tiempo en que viví en Roma, que hice mi carrera filosófica, yo viví en una casa que daba apoyo a un hospital pediátrico. Entonces lo que yo hacía era acompañar, digamos, a niños y sus familias en situaciones muy críticas. Y efectivamente no había pensado cómo esta relación, incluso tan aristotélica y tan de Maimónides, entre medicina y filosofía, puede llegar a fraguar un recorrido filosófico, digamos así, ¿no? Entre alguien que se está muriendo y un libro de metafísica, digamos que hay una distancia y una cercanía a la vez, que hay todo un recorrido. Quería agradecerle. Es cierto, tiene usted mucha razón. La medicina es una filosofía práctica. La medicina es una filosofía práctica. Ay de aquel médico que solo se limita a desarrollar el poder de sus manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo todos los actos médicos, todos, son delictuosos. Cortamos, herimos, nos metemos hasta la última intimidad de cada ser humano, haciendo su historia clínica, lo tocamos, en fin, entramos en todos los orificios corporales. Son actos todos delictuosos, salvo por una característica. Lo que evita que sean delictuosos es la conciencia ética de responsabilidad. Y la ética, profesora, usted lo sabe igual que yo, es filosofía. La medicina es una filosofía práctica. Y ahí va mi pregunta, ¿no? Tal vez una preocupación que compartamos.
es justamente este divorcio firmado hace unos siglos entre filosofía y ciencia. Y digamos que asistimos hasta con cierta preocupación, o con bastante preocupación, que incluso, digamos, en universidades seriamente humanistas y incluso con una base religiosa de algún tipo, en los programas, en los currículos de las carreras científicas, cada vez se dé menos espacio a lo filosófico, ¿no? Porque hay que responder a estándares internacionales, acreditaciones y cosas del género. Entonces terminamos, por ejemplo, de quitar disciplinas filosóficas de la psicología y ni qué decir de la medicina, y por ahí va. En ese sentido, no le pregunto del punto de vista práctico, sino del punto de vista teórico, digamos, ¿qué hay de la contestación de la firma del divorcio? Es decir, ¿no? En el sentido de Newton, acá han pasado muchos siglos. Y entonces, claro, no quiero hacer un recorrido filosófico en ese sentido, pero digamos, no sé, usted es un cientista, un hombre de ciencias, y es un filósofo también, y es un hombre de fe. A ver, ¿no? En ese sentido, bueno, yo coincido con usted 100%, pero me parece a mí, es una opinión, y vale lo que vale una opinión, nada. Es decir, yo lo que puedo decir es simplemente que me parece que este gravísimo error, como dice usted bien, en el que se ha dejado en el margen y cada vez más estrecho a la filosofía en la formación científica, viene de no saber ni siquiera bien a bien qué es la ciencia. Y esa es la huella, la marca profundamente dañina que a mí me parece dejó el positivismo, y que ahí sigue vivito y coleando, ¿sí? Si yo tengo que hablar de quién es el gran truán de esta historia, a mí me parece, ni siquiera es Newton, porque Newton a su manera hizo su trabajo muy bien. No, es el positivismo. El positivismo que por economía, por simpleza del pensamiento, dijo, ¿sabes qué? Fuera simplemente, ¿no? Entonces, dejamos fuera esto. El hombre se basta a sí mismo. Todas esas pamplinas de la teología, de la religión, ya están superadas. Una vez un amigo músico me decía, yo toco el clarinete, y me decía este amigo, decía, oye, ¿qué crees que diría Mozart del jazz? Y le dije, mira, yo sé que a ti te gusta mucho el jazz, a mí me gustan partes del jazz, pero te vas a ofender con lo que voy a decir, pero sabes que creo que Mozart lo encontraría muy interesante, pero muy simple. Uy, se ofendió. Obviamente le digo, bueno, algo así pasa con el positivismo. El positivismo es una visión tan simplista que ni siquiera a la ciencia le hace justicia. La ciencia misma, en sus principios, llevan un alto contenido de capacidad de maravillarse, y yo diría, si uno no se cuida, llevando bien y a fondo la ciencia, de contemplar. Como decía don Santiago Ramón y Cajal, en cada célula vibra la eternidad de un amor inacabable. Es cierto, una célula. ¿Saben ustedes lo extraordinario que es una célula? ¿Saben ustedes lo maravilloso que es la reproducción de las células? Cómo se organiza el cuerpo, cómo se defiende, cómo... Es algo... A mí me mueve las lágrimas muchas veces. Pero cuando digo yo, bueno, ¿y por qué no le dejan a la filosofía más espacio? Porque se ha cifrado casi todo en las tecnologías. Y, profesora, nunca podrá haber tecnología si no hay ciencia que previamente la haya generado. Al revés, en cambio, sí se puede. Puede llegar a haber ciencia sin tecnología o sin mucha tecnología. Entonces, por eso, no entender bien el papel de la ciencia es lo que deja fuera la filosofía, porque en el fondo la ciencia sigue siendo filosofía natural, como se llamaba antes de Newton a la física, sigue siendo filosofía natural. Otro aspecto, y aprovecho de una vez esto, que debería estudiarse mucho más y no se estudia suficientemente en las mismas carreras de filosofía, es filosofía de la naturaleza. Hace un rato estaba yo hojeando esta obra que a mí me gusta mucho, de Jacques Maritain, que se llama Los grados del saber o distinguir para unir. Qué profunda es esa obra. Y sin embargo, Maritain la consideraba una obra menor suya, ¿no? A mí es una obra que me encanta, porque habla, es cierto, Maritain era un poco
exagerado en algunas de sus posiciones, pero ni duda cabe de que fundamentaba bien todo lo que decía. Se veía ahí su vena atomista, pero en serio, ¿no? En ese aspecto creo yo que deberíamos retomar a muchos de estas cabezas para recuperar la capacidad filosófica que por naturaleza tiene la ciencia. ¿Sí? Muchas gracias. Alejandro Gutiérrez quiere preguntar algo, por favor. Bueno, un gusto otra vez saludarlo, doctor Alexandre. ¿Cómo está? Un gusto escucharlo. La verdad estuvo muy interesante la ponencia y yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, yo desconozco si Maimónides hizo también una lectura de Filón de Alejandría, porque me parece que son como muy semejantes, ¿no? Tanto claro, en tal vez como una situación cultural, Filón estando en un ámbito científico en Alejandría, Maimónides en España, ¿no? sobre Ese todo sobre la Torre de Babel. Sobre el Sí. texto de Filón sobre la Torre de Babel, sí, Maimónides hace una reflexión al respecto, sí, claro que sí. Y la segunda es, al escuchar cómo, digamos, al ser médico Maimónides y tal vez, digamos, contemplar el cuerpo de la persona, pues se maravilla, ¿no? Y al hacer también esta relación con Filón con la idea de logos, en el caso de los medievales me parece que también utilizan la palabra logos como un ámbito de la belleza. Y al hablar sobre Maimónides que observa, contempla el cuerpo, la trascendencia que me parece que Maimónides hace a través de esta idea que ha expresado usted es a través de la belleza. ¿Podría ser que Maimónides haya desarrollado la idea de logos, así como un poco comparado con Filón de Alejandría, en la idea de belleza? Sí, desde luego, claro que no la belleza, la estética, como se podría manejar en un plano, como dijéramos, artístico, ¿no? Hay una cuestión que se evocó también en las dos charlas anteriores a la mía, donde se hablaba de esta transformación, ¿no? En el fondo, ¿dónde está lo que llamaríamos profundamente una verdad? La verdad nadie la tiene en sus manos, nadie se puede, ¿cómo se dice?, ufanar de tenerla ya ahí en las manos. La verdad siempre va a ser una cuestión que nos rebase, pero podemos tender a acariciarla, eso sí podemos hacerlo. Y en ese sentido la estética, lo auténticamente bello, no lo bonito. Lo bonito es algo muy pasajero y muy trivial en muchos sentidos. No, lo bello es lo transformante. Es aquello que modifica irreversiblemente la forma de ser. ¿Sí? Y en ese sentido es donde Maimónides interpreta esta característica. Él no puede ser el mismo después de encontrarse con la belleza del cuerpo humano, por ejemplo. Porque él sabe que en cada vena, en cada nervio, en cada músculo, hay toda una parábola del amor infinito de Dios. ¿Sí? Entonces, ideas como las que hoy tanto circulan, de que el azar, la casualidad, la autoorganización, todo esto, a Maimónides le hubiera resultado espantosamente chocante, porque él sabe perfectamente desde su fe y desde su experiencia médica, ¿sí?, que hay atrás hay grandes misterios. Entonces, y es ahí donde está el verdadero sentido estético. Y el discurso, el logos que desarrolla sobre este aspecto, está inseparablemente unido a la experiencia, porque el motor que le impulsa a decir lo que dice es la experiencia profundamente estética. ¿Sí? El cuerpo humano como ícono de la divinidad, como una imagen. La imagen y la semejanza de la que se habla en el Génesis es la prueba fehaciente de la libertad humana. En los ritos judaicos que heredaron los católicos en la misa, en el rito de la misa, el adelgazar el vino, el ponerle agua, ¿sí? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dice? Que el agua, como se mezcla en este vino, sea como
como tú y yo prácticamente, ¿no? Es lo que se dice en el judaísmo. Se pone un codo en la mesa y se pone agua en el vino. ¿Por qué ese signo es de libertad? Porque yo puedo poner tanta agua como quiera. Y eso es la libertad que me deja Dios. Pero el hecho es que el alma en el cuerpo no es como el vino en una botella. No, el alma en el cuerpo es como el alcohol en el vino. Está inextricablemente mezclada la nefesh con los nervios, las venas, las arterias y los músculos y los huesos. ¿Cómo? No lo sabemos. Es un proyecto extraordinario el que trae Dios en el corazón. Y eso es lo que está pasando. Y Él lo sabe, y en ese aspecto la acción médica de tocar cuerpos, de contemplar cuerpos, incluso en su decrepitud patológica de las enfermedades deformantes, ¿sí? Ahí también está. Vaya que sí. No sé, probablemente un cristiano diría, mira, un gustillo por adelantado de lo que pasa en la cruz cristiana. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto saludarle. Igualmente, Alejandro, gracias. Muchas gracias, Alexandre, por razón de tiempo. Yo agradezco su paciencia infinita de todos. No podemos continuar, pero creo que, entre otras cosas, al menos para mí, se reaviva esta idea de que hemos de vivir en la historia, en la eternidad, ¿no? Sí. Muy propio de Rambam. Bien Te dicho. agradecemos muchísimo tu conferencia. Tengo que cumplir con las formalidades del Desde caso luego. y bueno, pues te haré llegar inmediatamente el reconocimiento por participar Gracias. con nosotros siempre tan amigablemente y siempre Con tan mucho gusto. generosamente. Con mucho gusto Esperemos siempre, gracias. que pronto también nos podamos ver físicamente. Yo lo espero también de todo corazón.